Queridos amigos de la Televisión Nacional, buena sobremesa para todos. Gracias, como les digo siempre, por permitirnos compartir este ratito en el mediodía del sábado con todos ustedes, con estas cosas que siempre les decimos son absolutamente uruguayas. Hoy voy a arrancar por un lugar muy perdido en el mapa, al punto tal que ni siquiera figura ya en los padrones del departamento de Florida. Se lo conoce como Pueblo Ferrer. Claro, de pueblo no tiene absolutamente nada, porque son apenas 4 o 5 casas. No sé si habrá algo más chico en el Uruguay, puede que sí, porque tiene cosas sorprendentes en nuestro país. Pero ahí viven, cuando hay mucha gente, 5. Generalmente no son más de 2 o 3. Inclusive el negro Marcos, que ustedes van a ver por allí ahora, vivió durante 3 o 4 años solo en el pueblo. Pueblo Ferrer, perdido en el medio de la campaña floridense, esos lugares increíbles que Uruguay por dentro de alguna forma rescata para todos ustedes. Así estamos comenzando este sábado. Esto es Pueblo Ferrer. Lo de pueblo, por seguir la denominación popular, pues aquí viven entre 3 y 5 personas. No hay, ni hubo nunca, luz eléctrica, y el agua la provee una bomba manual en medio de una plaza que nunca llegó a ser tal. Esta población debió llamarse Sauce del G, pero terminó como Pueblo Ferrer. En principio, el nombre formal era Sauce del G, pero después, por costumbre, los pobladores le dejaron el nombre Pueblo Ferrer, pues ya el que donó las tierras para crear este pueblo fue el propietario de los campos existentes en ese momento, más o menos, pienso yo, un poco antes del principio del siglo XX, que era de apellido Ferrer. No recuerdo bien el nombre, pero apellido Ferrer. Por eso quedó por costumbre Pueblo Ferrer. Esta hectárea de campo, con ganado inclusive, se correspondía a una plaza en el plano original del proyectado Pueblo Ferrer. Claro, esto es una plaza, por lo menos lo que debe estar comprendido en los planos es una plaza. Habían otras plazas también, existían otras plazas, creo que contra el arroyo, creo que 2 o 3 plazas más. Las plazas en cuestión jamás llegaron a tales y Ferrer vivió en la década del 30 del siglo pasado su apogeo. Aquí llegaron a convivir unas 300 personas. Bueno, más o menos, por los datos que tengo, cerca de la década del 30. Existieron unos alrededor de 300, algunos dicen que unos 330 habitantes. Aproximadamente la década del 30. Acá se practicaba agricultura familiar de mediana extensión, podría decir. Existía lo ganadero, o sea, toda la vida esta zona fue eminentemente ganadera. Pero a principios del siglo, pienso que en toda la campaña y acá en esta zona se cultivó varios rubros agrícolas. Pero eso duró muy poco tiempo, o sea, la ganadería ganó terreno en forma abismal. Posiblemente por los problemas de las comunicaciones en aquel momento, el ferrocarril todavía no estaba muy lejos de acá. La estación más cercana era Manzavillagra, Nico Pérez. Y bueno, fue una zona bastante pujante, ¿no? O sea, en ese momento. Y un buen día la emigración comenzó y Ferrer arrancó un proceso irreversible de vaciamiento que jamás pudo revertir. La mayoría simplemente se fue. Acá, curiosamente, comenzó un proceso paulatino de migración hacia la metrópoli, podría decirlo. Toda la zona de Canelones, sur de Canelones, Lindero con Montevideo, Chacra de Carrasco, toda esa zona de quintas. Posiblemente se ve que había el comentario de que se trabajaba mejor allá, los sueldos eran mejores, además la calidad de vida acá nunca fue buena, y a medida que iba pasando el tiempo, las familias que eran numerosas, por ejemplo la del caso de mi familia, necesitaban trabajo, ¿no? Entonces, a medida que pasaba el tiempo se necesitaba más trabajo y mejor calidad de vida, como le ha pasado a muchos del interior que se han ido desmembrando de esa manera, ¿no? La falta de servicios, acá nunca hubo luz, nunca hubo agua corriente, las comunicaciones también siempre brillaron por su ausencia, y generalmente la mayoría de los pobladores se
dirigieron a esa zona. Inclusive hasta el día de hoy existen muchos ferrerinos. Por dar un ejemplo, Colonia Nicolich, toda la zona de Carrasco, Las Piedras, toda esa zona de Chacras, ahí se alojaron muchos ferrenses, de ferrerín. Esta fotografía muestra a algunos alumnos de la escuela que hoy pertenece a una estancia. Llegaron a concurrir más de 60 alumnos y tuvo 2 maestras. Hoy Ferrer no pasa de 4 o 5 habitantes permanentes. Hoy en día prácticamente hay una oscilación de, pienso, entre 2 y 5 habitantes, a veces más, un poco menos. En esa época llegó a vivir bastante gente, incluso la escuela tuvo un buen lote de alumnos. Es una zona que prometía en algún momento tener una expansión, pero por las cosas que mencionamos anteriormente no se pudo lograr una estabilidad como han logrado otros poblados, ¿no? Como Capilla del Sauce. Lograron obtener, pienso yo, servicios públicos, cosas que en el paso de los años se fueron necesitando. Además, esa necesidad continua de la persona que vive en el campo de estar más cerca de la civilización, que eso últimamente se ha hecho muy latente, ¿no? Estar cada vez más cerca de los servicios, de la comodidad, que eso en aquella época no existía. Hoy Ferrer ni siquiera existe para la Intendencia Municipal de Florida. Entre sus contribuyentes ni siquiera figura el núcleo poblado como tal. Actualmente la situación jurídica de aquí del pueblo es un poco incierta, porque si bien hasta hace unos años los herederos o las personas que se encargaron de mantener las contribuciones al día de acá de los terrenos de Pueblo Ferrer siempre estuvieron pagando, pero en determinado momento, no sé si fue con la informatización de la Intendencia Florida, desaparecieron padrones, documentos que eran relativos a esta zona, a todos estos terrenos, y no se pudo pagar más contribuciones, más tributos. Simplemente le decían: mire señora, Ferrer no existe, acá lo buscamos y no está, Ferrer no existe, pero ¿cómo no va a existir si yo hasta hace poco pagaba la contribución? No son esas cosas extrañas de la burocracia del Uruguay, ¿no? Hace 47 años que el negro Marcos, como se lo conoce, vive en Ferrer, sin luz, humildemente, privado de todo, y algunos años fue él el único habitante de Pueblo Ferrer. Yo vine el 20 de septiembre de 1958. ¿Por qué viniste a ¿Por qué viniste a Me dijo que vino un hermano mío, tierra que se abre en surcos. ¿Y cómo lo conservó? ¿Cómo se va tu hermano? Porque el inspector Velázquez, cuando yo vivía allá en la escuela, me mandó quemar todo lo que yo me quise quemar. Bueno, ¿vos te pasó la vida grande? Sí. Hasta te quedaste solo, me hicieron un día, me tengo y solo, 3 años solo, nadie más, el único día era yo. Vamos a llegar a 60 por eso en esa escuela. 60 y pico. Que sí que esta vuelta era bien próspera. ¿Y cómo? Pero esto era todo poblado aquí. Yo no sé la cantidad de casas que había, no te puedo decir aún estos momentos, pero parece más de 20 casas bien. Y había un logotel y un cada casa bien. Fue incluso de campaña. Seguro. La campaña de aquí. Y fue un mes por la gente. Sí. Bueno, empezaron ahí, y los viejos empezaron a morir, los jóvenes se fueron. No asustamos, no. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver el dinero. Bueno,